Hola chicos, buenos días. Buen día, profe. Buenos días, profe. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Si pudieran, por favor, como son 3 equipos, voy a ayudarlos a los 3. ¿Qué necesito? Que me envíen la base para que les vaya explicando cada paso. Cada uno de los pasos son 4 apartados que lleva el capítulo número 3. Entonces necesito que me manden sus bases para ir explicando el 1 y el 2 con uno, el 3 con el otro y el 4 con el otro. ¿Vale? Sí, maestro. Ok. No sé si podamos tener otras sesiones grupales. Bueno, les llegaría de tarea lo de hoy para el domingo, ¿les parece? Sí, profe. está bien. El domingo nos vemos otra vez los 3 y el 4, el martes que sería también, nos volvemos a ver otra vez los 3. ¿Sale? Sí, maestro. Ok. Aparte de las sesiones que cada uno tiene individual. En caso de que no tengan avance para esas sesiones individuales, nada más le pido me notifiquen. ¿Sabe qué, maestro? Es que no hemos terminado, pero lo vamos a ver en la sesión grupal. Entonces, para que yo igual lo tenga en cuenta. ¿Sale? Ok, ¿me envían sus bases, por favor? ¿Quién pregunta por mí? ¿Ya me mandaron las bases, chicos? Ah, bueno, ya aquí las tengo. Espérenme. Descargando. Hay internet, ¿verdad? Sí hay. Bueno, yo sí Me tengo. parece que no. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ah, ok. Bueno, vamos a continuar. Profe, está apagado su micro, creo. Sí, bueno, vamos entonces a iniciar con la construcción del apartado de resultados. Ahorita permítame nada más, les voy a mostrar unas diapositivas que tienen que ver con el apartado de resultados. Ustedes me dicen si ya pueden ver la presentación, por favor. Ya, profe. ¿Ya se observa?
Sí. Bueno, el apartado que del capítulo 3 se llama presentación y análisis de datos, o también muchos lo conocen como resultados. Capítulo 3, resultados. En este apartado se van a describir todos los elementos relacionados con la aplicación de las encuestas. Es decir, es importante que para presentar este apartado tengamos en cuenta cuáles fueron esos objetivos específicos que nosotros planteamos en nuestra investigación. Es decir, tenemos que revisar en nuestro documento cuál es el objetivo general y cuál es el específico. Generalmente, siempre se responden primero los objetivos específicos y al final se responden los objetivos o el objetivo general. En este caso, generalmente una presentación de resultados está integrada de la siguiente manera. Cuando hablamos de resultados, pues hablamos de describir los hallazgos que tiene este proyecto de investigación a partir de la aplicación del instrumento. Es decir, la finalidad de estos resultados, pues es dar respuesta a la pregunta de investigación, ubicar la hipótesis y obviamente a describir los objetivos específicos. Es decir, aquí es donde se cumplen tanto la pregunta, la hipótesis se pone a prueba, como también se da cumplimiento a los objetivos generales y específicos de nuestro proyecto de investigación. Como siempre ustedes lo saben, la investigación utiliza un método deductivo. Inicia de los más general para aterrizarse a los más específicos. Es decir, el nivel de profundidad pues hace que sea más complejo el análisis entre más se avanza en el análisis de resultados. Entonces, por eso siempre iniciamos con el análisis de fiabilidad del instrumento. Acuérdense que cuando vimos el capítulo 2, vimos que la fiabilidad hay dos tipos. Hay fiabilidad interna y hay fiabilidad externa. ¿Cuándo es fiabilidad interna? Cuando nosotros aplicamos el instrumento y entonces nosotros vamos a hacer esto que nosotros llamamos análisis de fiabilidad en el programa y que nos va a arrojar un resultado. Y en cambio, la confiabilidad o fiabilidad externa tiene que ver con comparar ese resultado que hayamos obtenido en este análisis de fiabilidad con el de otros autores que hayan aplicado o hayan utilizado el mismo instrumento. ¿Ok? Hay varios modelos para hacer análisis de fiabilidad. Entre los más importantes se encuentra Alpha de Cronbach, Goodman, dos mitades, paralelo y paralelo estricto. Ahora, ¿cómo se hace para seleccionar el tipo de análisis de fiabilidad? Cuando nosotros hacemos un análisis de fiabilidad por Alpha de Cronbach, generalmente se utiliza cuando las escalas de medición son de tipo Likert o son de opción múltiple, donde se está midiendo conocimientos, donde existe un orden en las respuestas, o también se utiliza para variables dicotómicas en algunos casos, aunque muchas veces para las variables dicotómicas, cuando nos sale muy bajo el alfa de Cronbach, nosotros utilizamos otro tipo de modelos, como en el caso de dos mitades o con Goodman, ¿no? Entonces, ese es el primer apartado que hay que construir de nuestro proyecto de investigación. El segundo apartado se llama datos sociodemográficos. En este apartado se van a describir todas aquellas variables que hayamos nosotros considerados en la ficha de datos personales o la cédula de datos personales sociodemográficos. Y en este caso vamos a analizar, generalmente este apartado está construido por gráficas. El primero, que es análisis de fiabilidad, se presenta en una tabla. En cambio, ya sea 1, 2 o 3 o 4 instrumentos, el número que sea, se hace solo una tabla de análisis de fiabilidad. Ahorita vamos a ver cómo construirla. Y en el caso de los datos sociodemográficos, bueno, estos datos sociodemográficos se incluyen en gráficas generalmente y es donde mostramos el género, la ocupación, el estado civil, la antigüedad, los años de diagnóstico o cualquier otra variable que nosotros hayamos tomado en cuenta de estas personas que entrevistamos. En el caso de los datos sociodemográficos, generalmente se utiliza este apartado para mostrar las variables cualitativas, es decir, aquellas variables que son nominales u ordinales. No se utiliza para aquellas variables que son numéricas o que solicitamos el número, como es el caso de la edad, los años de diagnóstico, los años de antigüedad, etc. Esas que son numéricas se van a analizar en el siguiente apartado que se llama estadística descriptiva.
que la estadística descriptiva, como su nombre lo dice, a lo mejor están llevando alguna materia, la estadística como ciencia del análisis de datos se puede dividir en dos: estadística inferencial. La de más baja envergadura se llama estadística descriptiva. Es decir, en este tipo de estadística lo que vamos a hacer, como su nombre lo dice, es describir los resultados tal cual ocurre en su forma natural. No vamos a controlar ni vamos a manipular, más que manipular, que no se emplea como término, es controlar las variables para hacer ningún tipo de análisis estadístico. Entonces, el apartado primero es análisis de fiabilidad, luego datos sociodemográficos, luego estadística descriptiva. Que aquí en estadística descriptiva también es una sola tabla, ¿ok? Que vamos a generar. Entonces, en esta primera parte vamos a ver la fiabilidad, los datos sociodemográficos y la estadística descriptiva. Hasta ahí nos vamos a quedar en este primer acercamiento para que en la explicación del día domingo veamos la parte de el análisis de las preguntas del instrumento y la variable de estudio, porque estas requieren un proceso un poco más rebuscado, más complejo, ¿no? Entonces, primero vamos a quedarnos en la primer tipo de estadística, que es estadística descriptiva. Todo lo que vamos a hacer ahorita va a ser a base de análisis de estadística descriptiva. Y bueno, aquí les muestro cómo se presentan generalmente los resultados, que ahorita vamos a ir haciendo el ejercicio. La fiabilidad generalmente se proyecta en una sola tabla, y la tabla le ponemos, obviamente, acuérdense que por APA debe llevar los elementos de una tabla, son el número de tabla, el título de la tabla, el cuerpo de la tabla y las notas científicas que en este caso se puedan utilizar en la tabla. En este caso, nosotros tenemos aquí donde dice tabla 1, es el número de tabla. El título es este que dice confiabilidad del instrumento, escala para estimar capacidades de autocuidado. Y el cuerpo de la tabla lleva nombre del instrumento, reactivos o número de preguntas o número de ítems, como quieran ustedes conocerlo, y el análisis que se hizo. En este caso se hizo uno que se llama el modelo de alfa de Cronbach. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hacemos obviamente también un párrafo introductorio en este capítulo y luego ya empezamos con los apartados, que el primer apartado sería la confiabilidad interna y externa del instrumento, ¿ok? No sé si hasta aquí tengo alguna duda. No, profe. Bueno, todavía. ¿No? Ya cuando vayamos haciendo el ejercicio creo que se van a salir las dudas. ¿Alguien más? ¿No tienen duda, chicos? No, profe, por el momento no. Bueno, es importante que cuando vayamos a hacer la redacción de la tabla, perdón, de datos sociodemográficos, tengamos en cuenta el resultado, el alfa, para poder comparar este resultado de alfa que ustedes ven en pantalla, aquí lo estoy haciendo con el cursor, lo puedan comparar con lo que encuentran de otros autores, incluso con lo que encuentran en la literatura científica, en libros que hablen sobre estadística o bien sobre investigación, porque ahí en los libros es donde nos dicen cuánto de alfa es el adecuado para considerar que el instrumento es válido para medir la variable que propone, ¿ok? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. En el caso, permítame tantito, nada más atiendo una situación aquí rapidito de emergencia, porque esto no saben no interrumpir.
voy a juntarlo todo en uno, ¿no? Sí. Y lo voy a enrollar por Ok. Entonces, esto es en cuanto a la parte de análisis de fiabilidad. Ahora, vamos a ver cómo se hace eso en el programa. ¿A quién quiere que ayudemos primero con ese paso? ¿Quién dice yo? Bueno, yo voy a elegirlo. Aquí voy a abrir la base de depresión. Estos de depresión. Voy a revisar. Bueno, voy a mostrarles bien. Bueno, y los voy a compartir aquí. Ustedes me dicen si ya pueden ver la base. Chicos. Sí, profe, ya se ve. Bueno. Solo tengo observaciones aquí. Cuando ustedes vayan a analizar una base, lo primero que tienen que hacer es ver que no les queden estas variables en cero. Veo muchos en cero aquí. Si hay esta opción de cero, yo sugiero que agreguen una variable, una opción que diga donde no respondió. Por ejemplo, aquí tengo tipo de familia y veo varias en blanco. No sé si no contestaron esos o es que ustedes no lo colocaron. No, profe, es que hubieron varios de ellos que no contestaron. Lo dejaron en blanco, entonces también nosotros las dejamos en blanco. Sí, pero no es viable dejar en blanco. Acuérdense que les dije ayer que si había algún detalle con esto, bueno, en el caso del ingreso familiar no pasa nada que quede en cero porque es numérica. Pero en el caso de esto de tipo de familia y de religión, aquí sí hay que colocar una opción que diga que no respondió. ¿Por qué? Porque le vamos a poner cero. Lo mismo, pero no respondió, le vamos a colocar. Para poder justificar en este caso esos ceros que tengamos, porque si no lo va a marcar el sistema como un valor perdido, porque ese valor no lo va a reconocer porque tú no lo tienes en las opciones. No sé si me explico. Bajen la voz, por favor. Entonces, le voy a poner cero porque no respondió. Esa respuesta pues prácticamente no tiene ningún valor, ¿no? En el caso del ingreso no hay tanto porque esto es numérico. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok. Entonces, eso es importante que revisen la base también. Por ejemplo, aquí ya le voy a poner, porque acá la dejaste en blanco, pues le voy a poner no respondió entonces, para que tengamos claro que el que aparezca que no respondió, pues es porque no hay opción ahí, ¿no? Ok, aquí se puso que no respondió. Eso ya se puso en cero. Y por aquí vi también unos de religión, pero me imagino que ya se pusieron, mire, como ya tenían el cero, ya se puso la opción en este caso como que no respondió. Hay que darle una revisadita siempre a la base de datos, que no hayamos por casualidad puesto uno en blanco, o sea, que revisar, por ejemplo, miren, aquí ellas tienen dos casillas que activaron. Me imagino que acá en vista de variables hay dos preguntas, miren acá abajo. Cuando estos aparezcan hay que eliminarlas, chicas, porque si no, les van a aparecer como valores perdidos. Antes de analizar todas las preguntas hay que eliminarlos, ¿cierto? Igual aquí ya les debe aparecer inactivos. Mira, ¿cómo me doy cuenta que está activo? Porque se pone en negro y acá se pone en gris y aparece bar, que quiere decir que estos están inactivas las casillas. Lo mismo pasa al final. Hay que dar un recorrido para ver que no se nos haya pasado ninguna pregunta sin responder. Y al final no hay activas casillas acá. Es decir, ellas llegaron hasta el 190, el 191, pues eso obviamente ya no tiene por qué estar activo. ¿Está claro? Sí, profe, es que no hemos terminado de rellenar todo porque como son 300, entonces yo ayer la verdad me sentí muy mal, entonces estaba ahí rellenando mi parte, entonces nos quedamos nada más hasta el 190 y nos hacen falta como quien dice Calle. 110. Entonces, ¿sabes qué? Entonces no voy a utilizar tu base para este acercamiento. Vamos a tener que esperar a que termine el domingo para poder ayudarles con otro apartado, porque no va a poder ser con este, porque para este tienen que estar aplicadas todas las encuestas y capturadas. Ok, profe, está bien.
De todos modos, te la voy a enviar ya con la corrección que le hice, ¿sale? Sí, Vamos profe, a ver muchas gracias. entonces, no sé si les parece la variable base de datos estereotipos, ¿sí terminó? Sí, profe, sí Sí, concluimos. profe. Ok. Bueno, vamos a revisar aquí. Ellos tienen 46 participantes. Y bueno, hay que ver, miren aquí, porque veo que tienen número aquí 8. ¿Cuál es la opción 8? ¿Qué variable es? Especialidad. Es el participante, no sé si lo tengan por ahí, el participante 18, chicas. Le pusieron 8, pero no se puso la opción. Quiere decir que no ha de estar capturada la opción 8. No, mira, llega hasta las 7. No sé cuál era la opción que querían colocar ahí. Chequen a ver la encuesta número 18. Para eso sirve esta base, para corregir. No debe haber numeritos. Por ejemplo, aquí veo también hay otras opciones que veo con números. Por ejemplo, mire acá la página, la pregunta 18, en el participante 7 y en el participante 19 tiene número, no tiene la opción. Te valdría la pena que me dijeran cuál es la pregunta, cuál es la opción real, porque me imagino entonces que no tienen 4 opciones, nada más tienen 3, no hay 4. Si pueden ubicar el participante 7, el 18 y el 19. Chicas, Profe, ¿sí? ahorita, bueno, yo no tengo las encuestas a la mano porque se las llevaron mis compañeras y ellas ambas, no están en su casa, están en el trabajo. Sí las tienen, Bueno, pero están en entonces el trabajo. tampoco voy a poder ayudarte en tu caso. Tienen que Ok. checar, por favor, ese dato. Sí, profe, está bien. No puede haber ninguna opción que tenga números porque lo va a marcar como valor perdido y nos va a echar a perder la base. Tendremos que volver a hacer todo otra vez de nuevo y va a ser Ok, más profe. complicado. Ok. Ok. Vámonos entonces con el último, a ver si este sí podemos hacerlo. Si no, pues la sesión será suspendida hasta que tengan la corrección, ¿ok? Para que lo entiendan también. No crean que lo estoy suspendiendo porque yo quiera, sino porque pues no tengo cómo mostrarles y pues la idea es también ayudarles y que ustedes de alguna manera avancen, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a visualizar. Ellas tienen bastantes preguntas. Vamos a revisar así de lejitos a ver si no tienen alguna en cero, si no te hayan marcado una de más acá. Bueno, no hay, parece ser. Vamos a bajarle un poquito. Afortunadamente ellas tienen solo 34 participantes. Y pues bueno, hasta aquí parece que todo está bien. El único en el que veo que hay ceros es en los años de diagnóstico, pero pues eso es normal, ¿no? Porque es una variable numérica. ¿Ok? Entonces, ya que revisamos, hicimos una rápida evaluación de nuestra base de datos, ahora sí podemos ir haciendo los análisis. Para eso, vamos nosotros a irnos a la opción 1, a la opción que dice analizar. Y en analizar vamos a seleccionar la que dice escala y vamos a seleccionar la opción que dice análisis de fiabilidad. Es importante tener en cuenta que si hay un instrumento va a ser un solo análisis. Si hay 2 instrumentos van a ser 2 análisis. ¿Sí me explico? Incluso muchas veces cuando es un instrumento pero tiene diferentes formas de medición, a veces nos recomiendan los autores que hagamos cada apartado que tenga opciones distintas, los hagamos separados los análisis. Cuando vemos que al momento de hacerlo completo no nos da el resultado que nosotros esperamos para checar la fiabilidad. Entonces, en este caso, ellas tienen 2 instrumentos, ¿verdad, chicas? Sí, profe. Sí, maestro. Entonces, nos vamos a ir nuevamente. La ruta es analizar, escala, análisis de fiabilidad. Le damos clic y aquí nos va a aparecer una ventanita donde nos aparecen del lado izquierdo todas las preguntas que hemos capturado y del lado derecho una parte en blanco que dice elementos. Aquí nosotros vamos a pasar cada una de las preguntas del instrumento. Entonces, en este caso, por ejemplo,
vamos a ubicar la pregunta 1, que me parece que la pregunta 1 está aquí, donde dice CPAM.1, P1, ¿verdad? Sí, ¿Hasta qué pregunta termina? ¿Hasta qué tabla termina? termina hasta la pregunta 32. Ok. Entonces, hay varias formas de pasar una pregunta. Pueden darle doble clic a cada pregunta e irla pasando. O bien, pueden seleccionarla acá y darle a la flechita. O como yo lo uso mucho más rápido todavía, ubico la última pregunta, que es esta, la 32 dice. Y entonces me voy al inicio del instrumento, lo selecciono, le pongo control, shift hacia abajo, o control, flechita hacia abajo. Ay, perdón. Y ya selecciono hasta la pregunta que voy a procesar, en este caso hasta ahí, ¿ok? Seleccioné de las 8 hasta la 32, porque ya había seleccionado las primeras 7. Entonces, ya que lo pasé, las preguntas, ahora aquí voy a elegir el modelo. Aquí dice, ¿qué modelo hay? En este caso, como es su instrumento es de escala tipo Likert, de que tiene un valor de numérico cada opción de respuesta. Sí, maestro. Ok, entonces el análisis que se propone es hacerlo a través de alfa de Cronbach. En este caso, aquí donde dice etiqueta de la escala hay que colocar el nombre del instrumento. ¿Cómo se llama el instrumento número 1? Ese es de capacidad de autocuidado, ¿verdad? Sí, se llama capacidad y percepción de autocuidado del adulto mayor. Entonces, así hay que colocarle, el nombre de como viene el instrumento. Le damos a aceptar y me va a aparecer un resultado. Miren, aquí dice, aquí arriba me aparece un resumen de procesamiento de casos y me dice cuántos incluyó, cuántos están válidos y cuántos se excluyó. Gracias a Dios aquí aparece excluido 0. Y el total dice 34 y los válidos 34. Quiere decir que los sumó al análisis a todos los participantes. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, maestro. Y acá abajo aparece uno que dice estadísticas de fiabilidad y aquí colocamos el resultado del alfa más el resultado que dice número de elementos, que en este caso son el número de preguntas. Son 32 preguntas del instrumento, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Y ahora nos vamos al segundo instrumento, nos vamos a analizar la misma ruta, escala, análisis de fiabilidad, y les va a aparecer el anterior. Yo aquí, para no borrar todo, le pongo restablecer y ya me deja en blanco nuevamente el apartado. Ahora me voy a ir a la pregunta 1 del segundo instrumento, control shift y bajo hasta la pregunta 10 que son, y ya los paso. Y nuevamente escojo alfa de Cronbach y me dicen por favor el nombre del instrumento. Escala de autoestima de Rosenberg. Ok. Escala autoestima de Rosenberg y hago lo mismo. Proceso lo mismo. Y aquí, por ejemplo, miren, me aparece punto 8119 o punto 558. Obvio, el de Rosenberg es más sensible porque hasta donde sé, tiene preguntas que se evalúan en positivo y otras en negativo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, maestro, la tenemos dividida. La mitad es positiva y la otra mitad es negativa. O sea, del 1 al 5, vamos a analizarlo independiente, a ver si la escala sube. Es muy importante luego hacer ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, ¿hasta las 5 o qué número es? Del 1 al 5 son positivas y del 6 al 10 son negativas. Entonces aquí le voy a poner escala de Rosenberg positivas, aceptar. Miren, tuve punto 77, ¿ya vieron? Sí. Ahora vamos
a las negativas. Le ponemos restablecer y nos vamos a seleccionar analicé hasta las 5, ¿verdad? De las 6 a las 10, ajá, son negativas. Ah, ok. Entonces, escala de autoestima de Rosenberg. Y aquí le voy a poner negativas para que yo sepa, ¿no? Y le damos a aceptar. Y mira, punto 77, 2 y punto 324. Quiere decir que la debilidad en la escala de Rosenberg está en las negativas, fíjense. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos punto 324 más punto 772 entre 2, punto 548, que es básicamente lo que mostró acá, incluso está más alto este. Así que vamos, ahí es donde decidimos mostrar mejor el total. ¿Sí me explico? Decidimos utilizar, Sí. en lugar de la dividida, utilizar el total que es el del otro, ¿no? Ahora, es importante que busquemos nosotros validez en los resultados de fiabilidad interna bajo el modelo de alfa de Cronbach. Voy a enseñarles cómo comparar. Acuérdense que cuando obtenemos el alfa de un instrumento, se considera en este caso, se considera el alfa de un instrumento es muy importante. Guarden silencio, por favor. Silencio, chicos, por favor. Cuando vamos a buscar un alfa de un instrumento, es importante que chequemos, en este caso, y comparemos. Acuérdense que la consistencia interna tiene que ver con el análisis que ya hicimos ahorita en la base. Eso se llama confiabilidad interna, porque estamos analizando la fiabilidad del instrumento con la aplicación que ustedes hicieron. Ahora viene la externa, comparar con lo que yo encuentro en la literatura. Por ejemplo, miren, dice aquí estamos buscando un archivo. Acuérdense, no tenemos que perjudicarnos tanto, ¿eh? Hay que tratar de buscar un archivo que nos ayude a las dos fiabilidades. Por ejemplo, esta primera opción que encontré es un artículo de Cielo que habla sobre la aproximación del uso del coeficiente de confiabilidad bajo el modelo de alfa de Cronbach y que menciona en este caso cuál es el resultado aceptable. Y como ustedes se pudieron dar cuenta, dice que el mínimo de 70 y el aceptable es 70 y el ideal o esperado es 90. El rollo aquí es que tenemos dos instrumentos. Uno está, en este caso, bajo el modelo de alfa de Cronbach, que tiene en este caso un alfa de ¿cómo se llama? De Cronbach de punto 80 y tantos, me parece, ¿verdad? Sí. Y el otro, que en este caso, aquí está, mire, hay diferentes tipos, ¿no? Y aquí dice, interpretación del coeficiente de alfa de Cronbach. No sé si lo alcanzan a leer donde está resaltado. Sí, maestro. Ahí dice, el valor mínimo aceptable para el coeficiente de alfa de Cronbach es de 0,70, es el 0,70. Por debajo de ese valor, la consistencia interna de la escala es baja. Por su parte, el valor máximo esperado es de 90. Por encima de este valor, se considera que hay redundancia o duplicación. Varios ítems están midiendo exactamente el mismo elemento de un constructo. Por lo tanto, los ítems de redundancia deben eliminarse. Usualmente prefieren valores de alfa entre 0.80 y 0.90. ¿Ok? Eso es lo que dice esta literatura. A lo mejor nos sirve en este caso para el coeficiente de alfa de Cronbach. Podemos buscar en otros modelos. Por ejemplo, yo a veces le digo, chequen el modelo de Goodman para ver en este caso
cómo hacer otro tipo de análisis que nos puedan ayudar también a decir que nuestro instrumento es válido. Este artículo nos va a servir para justificar, en este caso, el instrumento de capacidad y percepción de autocuidado. ¿Ok? Chicas. Sí, maestro. Incluso, a lo mejor en los artículos que ustedes encontraron, pudieran checar cuánto tuvo de alfa. Y sería todavía más interesante sustentarlo con este que ustedes tienen aquí, que acabo de buscar, y también, en este caso, con otros donde ya se hayan aplicado el mismo instrumento, porque este es general, este para las investigaciones generales, pero habría que ver si en el análisis de fiabilidad del instrumento, de su parte, este instrumento pues demuestra mayor fiabilidad, ¿no? Eso es, hay que checarlo. Yo voy a guardar este archivo para que ustedes lo puedan tener a lo mejor ahí. Ok, voy a guardarlo para poder compartírselos. Y también, pues tenemos el otro, ¿no? El que estamos evaluando, en este caso, espérenme, voy a minimizarlo porque como la pantalla se come con esta cosa. No me deja, espérenme, déjame ver si lo puedo chiquitar más. Y me voy al otro, ahí está. Ok, aquí aparece uno que habla sobre la evaluación de la validez de constructo de una serie de un instrumento, ¿no? Aunque este es como para un instrumento específico. Yo quiero este que dice Goodman. Generalmente alfa y Goodman son los que más se utilizan. El de depresión debe tener muy alta en alfa de Cronbach. No creo que haya mayor problema porque es una escala validada y que ya ha sido utilizada en muchas investigaciones. Igual, fíjense que Rosenberg incluso yo lo he utilizado en otras investigaciones muy parecidas y también pues ha demostrado bastante fiabilidad. No sé qué habrá pasado en el caso de los adultos. A lo mejor no es sensible porque yo lo he utilizado en personas adultas, pero no adultas mayores, sino adultas y adolescentes. Sobre todo en adolescentes ha demostrado mucha validez. Entonces aquí nos vamos con estos apuntes. Alfa de Cronbach y vamos a ver aquí si hay otro tipo de alfa. Este es un manual de SPSS, de hecho. Confiabilidad interna sobre alfa, este ya lo vimos. Aquí puede decirnos también, este puede ser otro artículo para ver qué puntuaciones maneja y vamos acerca cómo se interpreta el valor. Aquí dice, vamos a ver si está Goodman por aquí. Este es alfa todavía. Alfa. Omega de McDonald, ok. Quiero ver donde diga interpretación. Cálculo de alfa, todo está en alfa. Aquí dice, miren, el 60 es cuestionable. 70 es aceptable, bueno, coeficiente. Este nos puede ayudar más porque tiene incluso subescalas de. Dice, el valor de un alfa de 0.80 es probable una meta razonable. Aquí, mira, y dice que autores lo dicen, ¿eh? Esto está muy padre porque a lo mejor alguno pudiera utilizar valores distintos, con autores distintos, ¿no? Eso le puede ayudar bastante. Y bueno,
Aquí hay otros sobre análisis de fiabilidad interna y muestra incluso cómo hacerle. Goodman dice, este modelo calcula los límites inferiores de Goodman para la fiabilidad verdadera. Y entonces aquí es donde podemos nosotros, aquí aparece incluso como que un manual de cómo hacerlo. Y bueno, aquí, este es del método de covarianzas, que este no me interesa. Este es el corregido. El índice de homogeneidad, necesito el de Goodman. A ver si... Es que aparece solamente, ¿cómo se llama? Alfa, que es el que más ven aquí. Bueno, este documento os puede servir para sustentar. No lo voy a, no lo voy a eliminar para que pueda servir para otro. Y vamos a buscar ahora uno que tenga que ver con los valores bajo el modelo de Goodman. Bajo el modelo de Goodman, para que vean. Yo lo que quiero ver es que ustedes no se queden con lo que yo les enseño en clase, sino que veamos, veamos cuáles son los resultados y veamos también que de alguna manera ustedes puedan comparar, ¿no? Lo que dice una literatura con lo que dice otra. Entonces, aquí está el de 2 mitades por Goodman. Dice, ¿qué es medir la validez? Aquí inicia con el rollo de la validez. Y me interesa mucho que veamos si viene. Mira, aquí está. Confiabilidad baja. Este sirve, según Herrera en el 1998, fíjense, la confiabilidad nula es de 0.53 a menos. La confiabilidad baja es de 0.54 a 0.59. Y la confiabilidad confiable es de 0.60 a 0.65. Fíjense cómo cambia la confiabilidad. Este te puede servir para sustentarla, que a lo mejor no está excelente, ¿verdad? Pero tiene confiabilidad baja. Acá estaría que no tiene. Entonces, este te puede servir para sustentar el trabajo de la escala de autoestima de Rosenberg. ¿Sí me explico? Ahora, dice aquí, medidas requiere solo la confiabilidad del test según el método de división de 2 mitades por Rowland y Goodman. Dice fórmula 20 de Cutter de Richardson. Aquí nos está diciendo cuál es la prueba que utilizan, ¿no? Pero lo que me interesa es el valor, ¿no? Del cuestionario. Y aquí viene incluso una que tenga que ver, ¿no? Dice aquí, es baja, miren nuevamente, dice 0.54, es baja. Válida, miren aquí, según Herrera, un instrumento de validez puede ser de 0.60 en adelante. Estamos muy por debajo porque la validez es baja ahí. Y pues obviamente la validez es diferente, ¿no? Depende del tipo. Este también lo voy a guardar porque nos va a servir para sustentar la parte de ustedes del problema que tenemos con el instrumento, ¿no? Y bueno, vamos a hacer el análisis de Goodman en el caso de ustedes para ver qué dice Goodman acerca del resultado. Aquí nos vamos a análisis de fiabilidad. Aquí lo que vamos a hacer obviamente es pasar las 10 preguntas. Y aquí en lugar de alfa vamos a colocar Goodman. Y aquí vamos a poner escala autoestima de Rosenberg. Goodman lo que va a hacer es que va a dividir las preguntas en cortes y me va a decir en qué preguntas está o qué preguntas son las que me están dando un negativo o más negativo al momento de cómo se llama, de establecer el estadístico, ¿no? Entonces, yo generalmente siempre analizo covarianzas también de las preguntas para saber si existe algún problema en alguna de ellas, ¿no? Incluso lo hago con alfa también para saber cuál es la pregunta que me está haciendo tanto daño en el alfa, ¿ok? Entonces vamos a hacerla con alfa primero. A ver,
Y aquí va a aparecernos las covarianzas medias de 0.73. El alfa es de, miren, alfa de croma basado en elementos estandarizados dice 0.64. Fíjense cómo cambia mucho la fiabilidad en instrumentos estandarizados. De este tipo de instrumentos dice que es de 0.64. O sea, sería mucho más válido, ¿no? Entonces, algo pasa. Nos vamos a ir entonces a ver interelementos, correlaciones y covarianzas para ver qué dice. Aquí nos va a decir, miren, qué pregunta es la que tiene más problemas o con cuáles no están conectadas. Por ejemplo, miren, las dividió, si se dan cuenta, hay muchas negativas. Por ejemplo, las primeras preguntas, que son las positivas, tienen alto puntaje, pero miren la 7 y la 8 y la 9, la 10, hasta la 6 no hay problema, pero las 7, la 8 y la 9, la confiabilidad es bastante baja. Entonces quiere decir que podíamos checar el modelo de Goodman a ver cómo está. Vamos a ver, a cambiar el modelo a Goodman y le damos a aceptar. Y aquí viene, miren, el corte inferior y el superior, miren, el cuarto, haz de cuenta, la cuarta sección del instrumento, tienen problemas. Entonces, si sumamos, el promedio es de 0.5 y 0.68. Si analizamos la confiabilidad interna debajo del instrumento de Goodman, nos va mejor, ¿eh? Si te das cuenta, hija, está haciendo 6 cortes y en el corte más alto tenemos 0.68. Creo que podríamos tomar como referencia mejor a Goodman para poder checarlo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra tablita de alfa de Cronbach. Entonces vamos a empezar. Ojo, yo les sugiero que ya el apartado que vamos a construir a partir de ahora lo hagan en el mismo documento que están trabajando en el Word. Aquí ahora le van a poner capítulo 3, resultados. Y aquí vamos a iniciar con un párrafo introductorio. ¿Qué letra estábamos usando? Times New Roman, ¿verdad? Sí. Interlineado de 2 puntos y habíamos dicho que era 14 para títulos, ¿verdad? Y 12 para texto. Sí, maestro. Hablen, chicos, porque luego no les escucho. No, sí, profe. Le dije que sí, no sé si me escuchó. Ah, ok, es que digan fuerte porque si no, no escucho acá porque tengo ruido acá en esta gente que no saben callarse. Entonces, en estos casos, por ejemplo, ponemos, el capítulo puede ser capítulo de análisis de resultados o resultados únicamente, o también pueden colocarle análisis e interpretación de datos. Que lo correcto, para mi punto de vista, es colocarle análisis e interpretación de datos. Para mí ese es el correcto, porque lo que se hace aquí es analizar, ¿cómo se llama? Analizar los datos y obviamente interpretar qué encontramos con ellos. Entonces, aquí vamos a colocar como introducción, en este apartado se describen los resultados de la aplicación de los instrumentos, y aquí hay que poner los instrumentos, se llama capacidad y percepción de autocuidado, ¿no? Sí. En el adulto mayor
y la escala de autoestima de Rosenberg. Bueno. Hola, hija. Buenos días. ¿Sí? Sí, te escucho, dime. Para lo del evento. Mira, déjame lo platico con él en un ratito y te devuelvo la llamada. Sale, porque estoy en una reunión. Déjame termino y ya te devuelvo la llamada. Ahorita platico con él y ya que me diga. Vale, pues. Entonces, vamos a colocar, en este caso, en este apartado, se describen los resultados de la aplicación de los instrumentos. En este caso, dice los porque son dos. En el caso de aquellos que solamente tienen uno, pues van a colocar del instrumento y colocar el nombre del instrumento. Del proyecto, y aquí colocar cómo se llama su proyecto, que en este caso es autoestima, ¿va? Sí, profe. Y capacidad de autocuidado, ¿cómo se llama? Autoestima y capacidad de autocuidado en adultos mayores. Así nada más. Sí, así quedó el tema, profe. Ok, nada más estoy preguntando para confirmar, no te preocupes. Ok, del proyecto Autoestima y Capacidad de Autocuidado en Adultos Mayores, del cual se describe el análisis y la fiabilidad o análisis de confiabilidad interna y externa de los instrumentos. En este caso dice los porque es más de uno. Los resultados de datos sociodemográficos, la estadística descriptiva, también en este caso, preguntas del instrumento, coma, variables de estudio, y por último, el análisis inferencial. No sé si me recuerdan, ustedes me dirán, chicas, su objetivo dice identificar la relación, o hablar algo de relación, la pregunta o el objetivo, o la hipótesis. Chicas. Sí, así dice, maestro. Espérame. Hábleme fuerte, por favor, porque no les escucho y esta gente me hace ruido y no me concentro. Ok. Entonces aquí estoy ya diciendo cuáles son los resultados que voy a colocar. Entonces aquí dice que el 3.1 se llama análisis de fiabilidad. De los instrumentos, en este caso. El 3.2 se llama datos sociodemográficos. El 3.3 se llama estadística descriptiva. El 3.4, preguntas del instrumento. El 3.5, variable de estudio. Y en caso de que hubiera 3.6, que solamente son para aquellos que tienen más de 2 variables, como el caso de ustedes, porque en el caso de estereotipos y de nivel de depresión no llevarían este 3.6. En este caso, estadística inferencial. Este es el de ustedes. Bueno, aunque no me acuerdo de la pregunta, ni la hipótesis, ni el objetivo, entonces dependería de ello saber, ¿no? Lo que planteo. Estos van en negritas y van en tamaño 12. Son subtemas, ¿ok? Entonces aquí yo siempre le pongo un espacio aquí y le quito la negrita aquí al apartado ya para que no la lleve. Y le pongo de una vez el apartado, ¿no?
Entonces, voy a colocar aquí en este caso el apartado. Ahora, vamos a colocar la tabla. De aquí vamos a colocar, ay, me le quito la negrita. Le vamos a colocar tabla 1 y hay que colocar cómo vamos a nombrar. Acuérdense que lleva número de tabla y nombre de la tabla. Vamos a poner análisis de confiabilidad. O le vamos a poner, para quitar la palabra y no repetirla, nada más le vamos a poner confiabilidad interna de los instrumentos. ¿Okay? Y aquí vamos a insertar una tabla. Nosotros la podemos diseñar aquí. Una tabla que lleve 3 filas y 3 columnas. En este caso voy a darle formato a la tabla. Acuérdense que el APA maneja solamente filetes. Entonces, por lo tanto, puedo irme aquí a borde y le puedo poner solamente borde inferior, borde superior. O sea, quitarle todos los bordes primero y luego solo señalar el de arriba y ponerle borde inferior, borde superior. Y luego irme al último y colocarle solamente borde inferior. Y aquí colocamos nombre del instrumento, número de preguntas o ítems, como quieran mandarlo. Y el último sería resultado del análisis. Aunque es importante que, como en su caso se utilizaron 2 tipos de análisis, agreguemos entonces una columna. Es que yo no sé por qué esta no me deja. Ay, espérame. Voy a ponerle aquí. Le voy a poner. Ay, espérame. Insertar a la derecha le voy a poner. O bien, no lo voy a poner aquí, lo voy a poner al lado del resultado. Le voy a poner en insertar a la derecha. Y aquí vamos a colocar tipo de análisis. ¿Ok? Y aquí le vamos a poner solamente la palabra resultado. Es decir, estas van a quedar centradas y esta van a quedar alineada a la izquierda. Entonces aquí le vamos a poner, por ejemplo, nombre del instrumento. Vamos a ponerle capacidad y percepción de autocuidado del adulto mayor. Así se llama el instrumento 1, ¿verdad? ¿Chicas? Sí, maestro. Y el segundo se llama escala autoestima de Rosenberg. ¿Cuántos tiene preguntas? 32 creo uno y el otro tiene 10, ¿verdad? Sí, el primero 32, Y el el segundo. resultado lo vamos a tomar de acá. En este caso, el de capacidad de percepción tuvo .819. Aquí le vamos a poner entonces 0.819. Y el de en el de caso de la autoestima de Rosenberg, quedamos que vamos a utilizar la sección 6 o el sexto corte, que es .68. 0.689. Y aquí en tipos de análisis vamos a colocar alfa de Cronbach y acá le vamos a colocar Goodman. Ellos están teniendo un poco más de dificultades porque obvio su resultado de fiabilidad fue bajo en comparación con el de otro, ¿no? Por eso es que estamos haciendo todos los ajustes En el caso de los que no tengan problema, pues es obvio que no van a tener ningún tipo de problema, ¿no? Y bueno, aquí entonces vamos a colocar, yo siempre le coloco en los resultados ¿cómo se llama esto? Un símbolo, que en este caso es de nota al pie. Aquí le voy a poner la nota. Resultado de confiabilidad interna. Superior a o mayor a 0.6. Considera, aquí hay que ver qué dicen los artículos. Aquí vimos
Creo que fue el de aproximación, ¿verdad? Bueno, aquí vimos también algunos, pero en el de aproximación había uno general que dice que es de 0.70 y aquí dice, mira, consideran aceptable. Entonces aquí le vamos a poner valores superior, más bien, vamos a poner superior a 0.60 y alrededor de 0.70 se considera aceptable. Al ser una nota al pie, esta ya no va en 12, va en 10 y ya no lleva interlineado, sino va en este caso pegado a la tabla. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta estos datos, ¿no? Por aquí veo que suena esta, no sé si alguno se salió y quiso volver a entrar. Pero bueno, traten de no salirse porque eso me hace que yo tenga que regresar ¿cómo se llama? Al Teams. Entonces, tenemos aquí ya el análisis y aquí vamos a colocar lo que nosotros conocemos como interpretación. Y aquí es donde vamos a decir, en este caso, cómo es el resultado. Y aquí vamos a explicar la tabla. Aquí es explicarlo. Para medir las variables de estudio, se propusieron en tiempo pasado, acuérdense, por eso les dije que revisen su escrito y que chequen que en el apartado de metodología todo ya esté en pasado, porque ahí escribieron, se utilizará como diseño, en realidad ya debe decir se utilizó, porque ya fue aplicado. Entonces, para que lo tengan en cuenta también, revisar el apartado de metodología en la sesión individual, ya traiganlo corregido a pasado, porque eso lo voy a revisar. Entonces, para medir las variables de estudio se propusieron los instrumentos capacidad de y percepción de autocuidado del adulto mayor y escala de autoestima de Rosenberg, los cuales mostraron coeficientes de consistencia interna aceptables 0.89, 0.819 para el primero, 0.689 para el segundo, realizando, o más bien, le vamos a poner utilizando el modelo de alfa de Cronbach en primera instancia y el de Goodman enseguida o respectivamente, le voy a poner, para que suene diferente. Anterior, coma, de acuerdo con lo propuesto por, y aquí hay que colocar la referencia, acuérdense que hay que insertarla. Ay, espérenme, es que le voy a insertar. Voy a ver si no tengo ninguna hecha aquí. Ahí sí tengo varias. Mira, si tienen varias, acuérdense que hay que eliminar. En el caso de su tesis, no, porque su tesis no le pueden eliminar. Al contrario, nada más van a eliminar las que no son de ustedes, porque acuérdense que hay algunos que tenían repetidas por ahí. Miren cuántos tienes escritos, todas las que he hecho. Ahí, fuentes generales, ¿no? Pero yo las voy eliminando aquí porque si no, luego me aparecen en el escrito. Y cuando las copio y la pega uno, les vuelven a aparecer. Pero estas son todas las de ustedes, creo que he creado ahí. Y las va guardando el sistema. Entonces, ya la elimino. Y ahora sí me voy. Referencia, no debe aparecer ninguna. Insertar una nueva cita. Y aquí voy a irme
es un artículo de revista, entonces me voy al autor, y ya me voy acá al documento, perdón, al documento, que es este, y aquí están los nombres, que en este está Heidi Celina Oviedo, que supongo yo que Oviedo es el único apellido, y Heidi Celina son nombres, aquí nada más los separo, acuérdense que ya eso se los enseñé en el anterior, y el otro, Adalberto, me voy entonces acá, y coloco, igual, aquí sí tiene dos apellidos, entonces me voy aquí, con Adalberto para eliminar lo otro y le pongo agregar. Le doy a aceptar. Ahora vengo el nombre de la revista. Perdón, el nombre del artículo. De Cronbach, en este caso, ¿no? Nombre de la revista. Ahí aparece arriba, metodología de investigación y lectura crítica de estudios. ¿Ok? El año, pues puede ser el que aparece en el artículo. Vamos a ver qué año es. 2005. No hay problema porque sea 2005 porque estas son literatura que no cambia, ¿no? Y las páginas, pues hay que buscar aquí. Este es de la 572 a la 580. Entonces aquí le vamos a colocar 572 a la 580. Y ya le damos aceptar. Y ya debe aparecer en este caso aquí por Oviedo, con lo propuesto por Oviedo y tal. Y ahí le puse ya quiénes son. Y voy a colocar la afirmación que ellos hacen. Aquí arriba ya ve que lo teníamos. Aquí, valores de alfa indican buena consistencia interna. Aquí esto nada más voy a copiar. Y lo voy a poner entre comillas porque obviamente lo estoy tomando textual. Entonces lo voy a poner aquí. Ok. Es importante mencionar que en aplicaciones anteriores los instrumentos han mostrado confiabilidad interna y aquí hay que colocar lo que dicen los artículos, chicas. Ya ven que les dije que ustedes tenían artículos en la revisión de literatura. Chicas. Sí. Entonces, para ese caso, aquí hay que checar. No sé si tendrán los artículos por ahí que me puedan dar algunas consistencias internas, algunas que hablen sobre el de capacidad de percepción y otros sobre sobre ¿cómo se llama? Sobre el de escala de autoestima de Rosenberg, o ustedes lo completan aquí. Nosotros la completamos, profe. Bueno, hay que colocarle tanto para uno como para el otro, ¿ok? Y con esto prácticamente queda terminado el apartado 1 del capítulo. No sé si quedó claro, alguna duda, chicos. Niños. No, profe. Por ahorita no. No, profe. Pasamos entonces al segundo, ¿les parece? Por lo menos vamos a ver los dos ¿Sí? siguientes. Creo que el jueves tengo libre. ¿Pudiéramos vernos el jueves? Sí, maestro. O si no, el viernes. Sí, profe. Bueno, entonces el viernes nos vamos a ver. Bueno, vamos a checar el segundo elemento, que es variables sociodemográficas. Para este apartado, nosotros vamos a dividir nuestro instrumento. Aquí ya no entran las preguntas, esto lo vamos a dejar de lado. Solamente entran las variables que tenemos sociodemográficas y vamos a dividirlas en dos grandes grupos, aquellas que son cuantitativas
y las que son cualitativas. En este caso, solamente vamos a hacer las cualitativas, que en este caso está el lugar, que incluso el lugar quedamos que lo íbamos a hacer para el comparativo, ¿no? Entonces, en esta, pues no lo vamos a hacer en este momento. Lo que sí vamos a hacer es el género, las enfermedades, perdón, el año de diagnóstico no puede ser en este apartado, solamente género, enfermedades, discapacidad, apoyo familiar, modalidad y también actividades que realiza de forma independiente. Estas serían las que vamos a procesar, ¿ok? Aquí hay que separar las quali de las cuantitativas, ¿ok? Entonces nos vamos a ir al menú analizar, nos vamos a estadístico descriptivo y le vamos a poner a un apartado que dice frecuencias. Nuevamente explico, la ruta es analizar, estadístico descriptivo, frecuencias. Y le damos doble clic y aquí vamos a pasar las preguntas que vamos a procesar. En este caso dijimos que vamos a procesar género, enfermedades, discapacidad, apoyo, modalidad y actividades que realiza de forma independiente, ¿ok? Que son las cualitativas de esta cédula de datos personales. Y aquí le vamos a poner a donde dice gráficos. Yo le voy a decir al sistema que me haga gráficos. No sé ustedes, chicas, ¿qué quieren? ¿Gráficos de barra o de circulares? Yo creo que las de Chicas. barra, profe. Bueno, yo generalmente elijo, depende con el número ¿cómo se llama? El tipo de pregunta, ¿no? Cuando son con muy pocas opciones, elijo uno circular, eso marca la literatura, y cuando es uno con muchas opciones de respuestas, te elige uno de barras. Mucha gente luego no sabe qué tipo de gráfico elegir y hace todos del mismo, y eso está mal, porque para la parte de la investigación y la metodología, depende del número de respuestas que tenga la pregunta. Entonces, por ejemplo, una de género es más factible mostrarla en circular que en barras, y porque tiene solo dos opciones. Pero, por ejemplo, en esas de dicotómicas como apoyo familiar, por ejemplo, que me parece que solamente tiene 2 o 3 opciones, ¿verdad? O 3. Creo que la de modalidad también son 2 opciones. La de actividades creo que también son pocas opciones. La discapacidad creo que también veo que es muy repetitiva, la motora, la auditiva y otra, o ninguna. Entonces, pudiera ser que los dejamos circulares. Ustedes me dicen. Pues circulares, profe, porque pues Es que no las es de barras mucha se utilizan no es cuando mucha la información. ándale, se utilizan barras cuando las opciones son muchas. Por ejemplo, en el caso de estas chicas que hacen de estereotipos, que veo que en especialidad y en el otro caso de es especialidad y creo que el servicio, que tiene más de 5 opciones, esas sí les aconsejo que sean en barras. Elegimos gráficos circulares y ahora, valores de gráfico. O sea, ¿qué quiero que aparezca? La frecuencia, que es el número que se repite de veces, o el porcentaje, que es lo que nosotros mostramos en un resultado. El número de veces o el número de participantes que tenemos en ese rufro o el porcentaje. ¿Qué dicen ustedes? Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Que sí, ¿qué es lo que mostramos en un resultado? ¿El número de personas que hay con esa opción o el porcentaje? Un porcentaje. Yo creo que el porcentaje. Muy bien, el porcentaje. Entonces, aquí vamos a elegir la opción que dice porcentaje y le damos continuar. Yo de todos modos aquí luego saco mostrar tabla de frecuencias. Esta la pongo como seleccionada para checar. Entonces le doy a aceptar y abajo me van a ir apareciendo las gráficas. Miren, aquí están todas las tablas. Es importante esta tabla, la primera de estadísticos, porque aquí aparece si tengo algún valor perdido. Miren, y aquí aparecen todas las preguntas en cero. Quiere decir que todas están en válido. Entonces, todas las validó el sistema como correctas, ¿no? Entonces, miren, ya tengo aquí las gráficas. Yo lo que hago muchas veces es editarlas. ¿Por qué?
acuérdense que estuvimos viendo, y eso es algo muy importante en el apartado de resultados de una investigación. La psicología de los colores dice que nosotros, los colores que utilicemos en un proyecto al mostrar un resultado, va a crear una emoción en el que lee nuestro proyecto. Entonces, la literatura científica en la parte de la psicología de los colores dice que los colores tenues son más viables que los colores fluorescentes o fuertes. Dice, por ejemplo, que los colores fuertes generan emociones fuertes como ira, enojo y ese tipo de emociones. Y los colores tenues generan emociones tenues como paz, tranquilidad, armonía. Lean un poco de psicología de colores y van a aprender también a seleccionar. A veces dicen los investigadores, es que eso no importa. Quieras que no, sí importa. Sobre todo cuando vas a tener a un cuerpo de sínodos en el que tú vas a defender tu proyecto de tesis, ¿ok? O un proyecto, ¿no? Cuando vas a ir incluso a un evento científico a nivel nacional o internacional, pues es obvio que el color es muy importante la selección que hagamos. Entonces, yo lo que hago en algunos casos, le doy doble clic aquí y selecciono, no sé si ven un cuadrito azul que está aquí donde está mi cursor que dice modo etiqueta de datos. Sí, ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Le doy clic y entonces me va apareciendo como el cursor en color negro y le voy dando clic para que aparezca el porcentaje. Miren, lo regreso y me va a aparecer otra ventana aquí donde me va a permitir editarlo. Si se dan cuenta, los porcentajes están bien chiquititos. Yo los cambio. Primero le pongo la letra que corresponde, que en este caso es Times New Roman. El estilo le pongo negritas y el tamaño preferido le pongo 14 para que me pueda mostrar el número grande, ¿ok? Puedo también quitarle el relleno, puedo, aunque yo no lo aconsejo porque pues el que esté el fondo blanco del porcentaje me permite mayor visibilidad del texto. Entonces, por ejemplo, aquí los masculinos están en color azul. Yo puedo elegir a lo mejor un azul, pero más clarito para el masculino. Y la femenina está en color verde. Puedo preferir a lo mejor un lila, un rosa bajito, que me va a permitir a lo mejor, pues, generar emociones no tan fuertes, ¿no? Entonces, yo las prefiero dejar así. Me voy al título y aquí igual voy en este caso a ¿cómo se llama? A cambiar la letra. Aquí me voy a ir a la T y voy a poner Times New Roman. Le voy a poner también en letra 14 porque al momento de que yo la edite, pues obviamente va a cambiar el texto, ¿no? Me voy a las opciones de respuesta y estas también las voy a poner en Times. Acuérdense que todo debe estar en Times y el sistema te la da en otro número, en normal y en tamaño 12, ¿ok? Para que pueda aplicar. Y ya le doy cerrar y miren, qué belleza de gráfico. Checo que diga gráfico 2, que en este caso no es 2. Acuérdense que ya no tienen otro gráfico, sí. Aquí debería ser gráfico 1, ¿ok? Le doy y lo guardo. Le pongo copiar y me la llevo acá. Y aquí voy a iniciar el dato sociodemográfico con la gráfica de género, ¿ok? Las gráficas, aquí las puedo editar, miren. Sabroso el hecho de que pueda editarla aquí. Antes no lo permitía el SPSS hacerlo, qué bueno, ni el Word tampoco, porque no había tanta compatibilidad. Ahora veo que sí lo permite y eso es padre. Y bueno, colocamos aquí a un tamaño considerable que no sea muy grande ni muy chiquita. Y aquí colocamos la interpretación. Es importante entender que para una interpretación de datos, de resultados, perdón, es importante que entendamos nosotros qué es lo que vamos a interpretar y vamos a interpretar la gráfico. Entonces, nosotros vamos a decir cuántos adultos mayores fueron hombres y cuántos mujeres. Y si existe diferenciación entre aquellos que son mujeres como hombres. En este caso, la diferencia es muy mínima. Entonces, vamos a iniciar a lo mejor la redacción colocando en lo referente al género del adulto mayor, se puede observar, digo, va a observar la gráfica, que
Aquí vamos a colocar y vamos a hacernos ayuda de los resultados. La tabla dice que 15, perdón, el más alto, empezamos siempre por el más alto, 19, que 19, entre paréntesis colocamos 55.8%, son hombres, y 14 me parece que eran, o eran 15, ahorita vamos a ver, voy a sacarme de dudas. 15 son, no, perdón, primero eran mujeres, ¿verdad? Son mujeres, y 15, que equivalen al 44.1%, son hombres. Es decir, la mayoría, aunque no es significativa, en este estudio corresponden a las mujeres. Aquí vamos a redactar mejor, yo creo, porque podríamos poner, es decir, la mayoría de los adultos mayores. O vamos a decir, es decir, no existen diferencias significativas en cuanto al género con respecto al uso de instituciones del cuidado del adulto mayor. Sí, porque son instituciones, ¿no? Chicas. Sí, maestro. Sí, o sea, ambas son instituciones, aunque unas son ambulatorias, realmente ambas son instituciones que se dedican al cuidado del adulto mayor, ¿no? Sí. Sí. Ok. Aquí le coloco ver gráfico 1. Es decir, es que esto lo colocamos de ver gráfico 1 porque puede pasar que se nos corte. Y entonces, que cuando al momento que hagamos esta parte, resulte que esta interpretación quedó en la otra hoja. Entonces, para no perdernos, le ponemos siempre ver gráfico o ver tabla incluso. Acá también en la tabla, aquí se me olvidó. Después del punto, cuando terminamos el texto, le ponemos ver tabla y le colocamos 1. Porque aquí, si esto queda abajo, yo puedo resolver que este es de este apartado. ¿Sí me explico? Chicas. ¿Sí? Sí. Ok. Puedo hacer un poquito más grandecita la gráfica, puede ser, ustedes nada más que se vea. Acuérdense que el momento de copiar y pegarla cuando veamos la parte de diapositivas, vamos a ver que es elemental nada más poner 2 gráficas por diapositiva, porque luego, pues es obvio que ¿cómo se llama? Que se pierde un poco, ¿no? Si ponemos más, pues obviamente es más información y luego es más difícil interpretar. Y así van a hacerlo con todas las gráficas. En este caso, pues las de cédula de datos sociodemográficos, yo les edité la primera. Obviamente aquí ya tienen las otras. Hay que editarlas y hacer el ejercicio que acabamos de hacer de interpretación. No sé si hay alguna duda, aclaración, comentario. Chicas, chicos, chicas, porque creo que son mujeres la mayoría. ¿No? No, profe. Creo que el video les va a ayudar muchísimo, ¿eh? Yo les voy a descargar ahorita, voy a detener la grabación en este momento y ya voy a